En mi infancia solamente en algo muy similar, que era cuando mi mamá me llevaba al cine. Había cine acá, eh, que después no existió más, pero a mi mamá le gustaba mucho el cine y le gustaba mucho la actuación. Y con mi mamá y mi abuela íbamos al cine desde bebé, según me cuentan. Acá en Chabás no había teatro. El primer contacto que tuve con el teatro fue en la escuela secundaria, que por suerte la escuela 222 tenía un proyecto con extensión universitaria de la universidad de Rosario, y mandaron a una directora de teatro, y ahí en tercer, cuarto y quinto año hice teatro. Allí creo que me empezó a abrirme un mundo que me pareció muy mágico, muy fantástico, de mucha curiosidad. Después me fui a Rosario a la facultad, esto acá en Chabás, ¿no? Yo nací acá, el pueblo de mi infancia, y viví acá hasta los 18 años, 17, que me fui a estudiar a Rosario. Cuando me fui a Rosario dejé el teatro. Eso es un poco lo de mi infancia y de mi juventud. Después ya otro tema fue Rosario, que al principio no... mientras estudié la carrera de Derecho no hice teatro, y cuando me recibí dije que este era como una especie de sueño inconcluso y que tenía que cumplir algunos de los deseos, y entonces empecé teatro en el año 1978. En el año 78, cuando empecé allá, empecé en un instituto privado, no había nada público para estudiar teatro. El instituto privado era Arteón, estaba dirigido por Néstor Zapata. Ahí hice mis primeros años, y obviamente mi gran maestra con la que aprendí todo lo que sé, o casi todo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, porque colaboré mucho con ella, dimos muchas clases juntas, estuve en muchas obras que ella dirigió, fue Chiqui González. Ella fue lo que podríamos decir la mentora, de la que yo, obviamente después hice mi camino desde el punto de vista creativo, pero ella fue la que yo puedo decir, ahí encontré lo que yo buscaba, el mundo de la fantasía, el mundo de la ausencia y la presencia al mismo tiempo, el mundo de lo efímero, de lo fugaz, de lo presente, del presente permanente, eso que ella explicaba tan bien en teoría, porque después fue mi profesora en la escuela de teatro que hubo, en la escuela de teatro y títeres, en el postítulo que después hice en artes escénicas. Después apelé a lo público, ¿no? Cuando se fundaron las escuelas de teatro. Entonces estudié en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres y hice un postítulo en arte escénica en la Facultad de Humanidades y Artes. Pero ahí siempre estuvo de maestra y al mismo tiempo de mi par, porque yo veía sus obras, o porque ayudaba, o porque asistía, o después dábamos clase juntas en lo que fue la Sociedad del Ángel, que se creó en Rosario. Bueno, ella, puedo decir eso. Hay muchas cosas y teorías que dan vuelta alrededor de lo que es el actor, el personaje y todo lo demás. Yo creo que la actuación es la presencia escénica. El factor fundamental es la presencia escénica.
la presencia escénica de alguien que es él mismo con otras energías y en otra situación. Algunos maestros llaman a esto personaje. Yo diría que es un sujeto escénico. Alguien que cambia las energías para actuar, le aparece como una especie de antena de un sexto sentido, está en otra situación, está en otro espacio escénico, pero siempre es uno mismo, porque el instrumento del actor es su propio cuerpo, sus propias emociones, sus sentimientos, la mochila que carga ese día que actúa, su subjetividad. Ese es el actor. Actuar es eso, es un cuerpo presente frente a otros cuerpos presentes. Y la actuación es una energía, algo que no sabemos cómo le llama, le podemos llamar energía, algo que surge, es un entre el actor y el espectador. Por lo tanto, cuando actuaba, yo era yo y era otra. Eso. Es mágico. No se sabe definir muy bien. Es como que uno está en otro estado. Los maestros le llaman a esto estado de actuación, o un estado de inminencia permanente, un estado de saber que al mismo tiempo estar concentrado en lo que a uno le está pasando y los textos que a lo mejor tiene que decir o el silencio que tiene que hacer, y al mismo tiempo estar pendiente de lo que pasa con los otros y las otras, pendiente con lo que pasa alrededor, porque puede haber un instante fugaz que algún compañero no diga un texto, qué sé yo, y estar ahí para ver si uno puede salvar esa situación, para ver si uno puede seguir. Por eso que están como todas las antenas, no sé, como en un activo permanente, digamos. Eso es la actuación. Y es alejar además todos los fantasmas. Y es al mismo tiempo jugar, ¿no? Está bueno, y los ingleses tienen una palabra que es play, que es jugar y actuar. Y la palabra es la misma. Eso también es jugar, también es divertirse. Y al mismo tiempo estar ansioso y pensar, bueno, todo junto, qué sé yo, bueno, lo estaré haciendo bien, qué pasará con el espectador, qué pasa con el espectador, qué estoy... porque el actor está muy pendiente también de la respuesta del público, porque depende de la respuesta del público, el actor también se va transformando en ese... Es una permanente transformación también la actuación. Es todo, qué sé yo. Yo empecé a dirigir en Rosario, hice codirecciones de una obra de Piazzolla, Mariamente. Luego fui haciendo dirección en los talleres y todo lo demás, pero la cuestión verdadera de empezar a hacer la experiencia de dirigir, y que con la práctica se va aprendiendo y afianzando, aunque nunca se termina de saber tampoco qué es la dirección. Lo empecé acá en Chabás con grupo actoral hace 36 años,
37, tal vez va a ser este año. Empecé en 1987. La provincia daba unas horas cátedras en ese momento como forma de extensión cultural, y yo elegí Chabás porque era el pueblo de mi infancia, y porque me había dado mucho y yo quería devolver en otras cosas. Yo era docente también en la escuela de 22, donde me había recibido, y quise venir acá y empecé a dirigir acá. Y dirigir, vos me preguntás qué es dirigir, y también es como la actuación. La cabeza del director es una cabeza que planifica, organiza, crea, piensa en un espacio vacío, y que ese espacio vacío, como diría Peter Brook, que tiene un libro muy hermoso que se llama El espacio vacío, en ese espacio vacío el director, y por supuesto los actores también, la construcción teatral es una construcción colectiva. El director no existe sin los actores, obviamente, las actrices. Lo que es un ida y vuelta, es lo que proponen los que actúan, y la vuelta que le puede ir el director, que al mismo tiempo guía de alguna manera, al mismo tiempo devuelve, y al mismo tiempo tiene una capacidad de escucha y de mirada permanente para ver qué es lo que las actrices y los actores le están dando para devolver a su vez eso. El director está en una creación en forma permanente, es una construcción que nunca se termina, es una construcción que se termina con la mirada del espectador, porque el último productor teatral, el último que produce sentido, es el espectador. El espectador, que también va con su mochila y que también va con su subjetividad. Entonces el espectador tal vez ve lo que ni yo como directora ni los actores y las actrices ven o han propuesto, porque el espectador lleva su carga y ve también de acuerdo a lo que él quiere ver, elige ver, pero no lo elige razonadamente, elige también en forma inconsciente qué ver. Y el director y los actores y las actrices, cuando están actuando, y el director también tiene imágenes que son inconscientes, imágenes que le aparecen y no se sabe por qué, imágenes que le aparecen en los sueños, como pintaba, qué sé yo, Dalí, que es el que decía que pintaba lo que soñaba. También son imágenes que aparecen en forma inconsciente. Yo tengo una anécdota, y un poco dolorosa, pero al mismo tiempo refleja lo que estoy diciendo. Cuando se murió mi mamá, mis primas y mis amigas le pusieron un vestido color bordeaux, que yo no sabía, que yo después encontré el cinto y que yo la vi cuando estaba en el cajón. Mucho tiempo después yo hice una obra en Rosario que dirigí, que se llama Babilonia, de Discépolo, y ahí puse todas las sirvientas que normalmente van vestidas de negro y de color bordeaux. Nunca, hasta mucho tiempo después, me di cuenta que era el color que llevaba el vestido de mi madre muerta. Lo digo porque ahora pasó mucho tiempo, puedo decirlo de esta manera,
puedo, puedo hasta recordarlo con cariño, porque mi madre ha sido maravillosa, me ha impulsado y me ha llevado siempre de la mano para esto. Siempre me dijo, ella iba a ver todas las obras que actuaba, las que dirigía, y siempre me decía algo muy fantástico, muy maravilloso para una hija, que era, estoy orgullosa de vos. Algunos decían, te quemaste las pestañas estudiando abogacía, yo qué sé. Y ejercí de abogada, porque del teatro no se vive. Ejercí de abogada, fui docente, pero la actuación, digamos, nunca viví del teatro, obviamente, ni cuando actuaba, porque el teatro independiente en Rosario no se vive de eso, ni de la dirección, ni nada. Acá, obviamente, le estoy sumamente agradecida a la Secretaría de Cultura y a la Comuna de Chabás, porque nos apoya, apoya al grupo económicamente, pero obviamente esto no se vive. Yo ejercí la profesión, ahora estoy jubilada, de la docencia y también de la abogacía, pero puedo contar esto con respecto a la dirección teatral, porque obviamente lo del vestuario en ese momento fue totalmente consciente. Y también acá hicimos por la misma época una obra que se llamaba 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, que había como hijos y fantasmas como muertos, y estaba la muerte presente, porque era el año que había fallecido mi mamá y estaba allí. De eso uno no se puede desprender, consciente o inconscientemente. Digo eso porque también el teatro sanó mis heridas y curó dolores de ausencia. Grupo Actoral Chabás surgió, yo siempre digo, que surgió como una luz en la oscuridad. Porque en medio de los años aciagos de la dictadura en 1978, alguien que ahora falleció, y con otras personas que estaban en la Secretaría de Cultura de la Comuna en ese momento, yo no estaba. La persona fallecida es Lilian Simonetta, que promovió la creación de Grupo Actoral. En el año 78 nace Grupo Actoral. Ya va a ser, bueno, este año se va a cumplir en agosto, en 45 años, y yo entré cuando ya estaba formado. Grupo Actoral, entre los que actúan hoy, esta noche, por ejemplo, está Patricia Tudor, que está entre los fundadores de Grupo Actoral. No queda ningún otro fundador, los demás fueron entrando. Así que, por ejemplo, para la obra Tartufo, que es la que estamos haciendo, está un actor nuevo que entró recién este año, y otros actores que hace un par de años que están, pero de los fundadores. Y bueno, era algo, según me contaba Patricia, era algo chiquito, que al principio eran 50 personas. Se hacía teatro en la Escuela 222, no había sala. Nos prestaban el salón de actos. Después tuvimos una sala que desgraciadamente debió haber sido patrimonio cultural, cine español, y lo tiraron abajo. Nos quedamos nuevamente sin sala, así que volvimos a la 222, y bueno, ahora está la sala cultural. Y venía poquita gente, decían, que venían 50 personas. Y lo fueron sosteniendo, por suerte,
Yo entré, ya estaba fundado. Por supuesto que yo traté de que, bueno, de este, darle otra impronta, y que viniera sobre todo más gente y todo lo demás, que sea un hecho cultural contundente, qué sé yo, pero el teatro, no, grupo actoral no nació conmigo. El actor se debe formar permanentemente. Eh, Podés tener una formación teórica como pude haber tenido yo, de las escuelas de teatro, de todo lo que puedas hacer, pero se forma en la práctica, actuando y creando y mejorando en forma permanente, en la teoría, leyendo a los grandes maestros, en las escuelas de teatro, actuando. Hay diversas técnicas. Está, por supuesto, la técnica de formación del actor más tradicional, que es la de Stanislavski. Están las técnicas más que fueron como más contemporáneas después, como pudo haber sido Grotowski, Meyerhold, Barba, entre los contemporáneos, Peter Brook del teatro extranjero, y acá, por supuesto, muchísimos maestros que utilizaron algunos esas técnicas, sobre todo la stalinskiana a lo mejor, y el Actor Studio de los Estados Unidos, de Strasberg, y otros con técnicas más contemporáneas, como estas otras que estoy nombrando, de antropología teatral. Se fueron haciendo otro tipo de formación, pero el actor tiene la obligación de hacer todo lo posible por formarse permanentemente, con los talleres que pueda hacer. Obviamente, en los pueblos es más difícil. A veces traemos gente que nos pueda dar una mano, aparte, por supuesto, de lo que pueda hacer yo con el grupo actoral, pero gente que pueda dar talleres. Han venido talleres de clown, ha venido gente incluso de Casilda, han venido algunos talleristas de Rosario, como acá, digamos, las actrices y los actores trabajan todo y no viven del teatro, y trabajan todo, es más complicado porque vos tenés que poner a lo mejor un taller un fin de semana, pero bueno, se hace lo que se puede realmente para que, y por supuesto que durante el proceso de creación de las obras, yo voy entrenando de algún modo también, en distintas técnicas, de todas las que yo puedo saber, y vamos entrenando, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de cómo se va diciendo un texto, qué sé yo. Yo lo voy haciendo durante el año en el proceso de creación de las obras. Y si no, con los talleres que podemos aportar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una obra? ¿Cómo la llevamos adelante? Le preguntaría, más fluidamente de lo que se nos ocurre, porque a veces tenemos, como los escritores, la página en blanco. A veces yo estoy en Rosario, o muchas ideas se me ocurren en el ómnibus, entonces
le digo a los chicos, ay, que se me ocurrió en el ómnibus. Y entonces los chicos dicen, ay, menos mal que no viajás hasta Ushuaia, porque si no, las cosas que se te ocurren, porque muchas cosas se las planteó a último momento, ¿no? Pobres. Entonces tiene que improvisar, pero como eso, ¿cómo se hace para tenerlo en la cabeza antes? No sé, no hay forma. Le preguntaría eso. ¿Cómo viene la inspiración? Nosotros hicimos una vez una obra que se llama Seis personajes en busca de un autor, de Pirandello, que era las que le nombraba antes. Esa obra, Pirandello, es una obra muy filosófica. Y Pirandello plantea justamente esto de la inspiración. Él plantea en los 6 personajes que van a un teatro, son personajes, o sea, son fantasmas, supuestamente, son nada, son personajes, y van a un teatro y dice que les dice que ellos quieren que los representen. Y los actores no le dan bolilla primero, el director tampoco. Hasta que finalmente son tan insistentes, es maravillosa la obra, muy filosófica respecto de esto. Son tan insistentes que los actores dicen, pero bueno, sí, qué sé yo hago así, yo hago fulanito, yo hago menganito, no sé qué. Y cuando los personajes los ven, dicen que no están para nada conformes, que que esos no son ellos. Y el director le dice, pero ¿qué quieren ustedes? Hacemos lo que este texto, que nosotros podemos, si ustedes no nos traen nada. Y ese es el tema filosófico. Yo la hice acá, muy interesante porque estaba el autor y alguien que llamamos la fantasía del autor, la musa inspiradora. Y la fantasía justamente le hablaba al oído al autor. Por eso la obra se llama 6 personajes en busca de un autor, de alguien que las escriba, que los escriba y que lo represente. Pero eso le preguntaría por un lado, y por el otro lado, de ser alguien, le agradecería por lo que soy, por lo que me dio, por cómo me inventó como actriz, como directora. En realidad más le agradecería. Lo más difícil me parece que es ir evolucionando con el público. Más que la construcción de la obra y todo lo demás, que bueno, eso se va armando, pero ir sabiendo qué es lo que podemos brindarle al público, a un público que ha evolucionado extraordinariamente con los nuevos dispositivos, que primero con la televisión, después con los medios virtuales y después con todos los medios digitales, ha cambiado la idiosincrasia, los tiempos. Por ejemplo, Tartufo es una obra de 2 horas y media. Yo jamás podría hacer en este momento una obra así. Entonces la obra dura 1 hora 10. Hubo que adaptarla, acortarla, aunque dejándole la esencia y la base y lo principal que plantea el autor, pero el espectador contemporáneo no está 2 horas y media sentado. Entonces, eso. Y la pandemia que nos ha afectado a todas y a todos, a los hacedores de teatro, a los teatristas y al espectador,
Por eso esta obra, porque nosotros durante la pandemia hicimos Teatro por la Identidad, presentada el 24 de marzo. Pero era un tema específico para un momento histórico específico. Teatro por la Identidad fueron 4 obras cortas de 15 minutos cada una, que la presentamos para el día que se conmemora el golpe de Estado. Pero ahora es una gran, es un gran desafío en este momento. Por ejemplo, pensamos que necesitaba la gente relajarse, divertirse y al mismo tiempo reflexionar sobre lo que plantea la obra, que plantea cosas muy importantes como la hipocresía, como la manipulación, como el autoritarismo, los secretos familiares, plantea cosas de la esencia, pero la planteamos con humor. Es una sátira, la gente se divierte, la gente se ríe, la gente nos agradece por las 2 funciones que hicimos, bueno, en este sentido, pero saber después qué es lo que, es decir, lo más difícil siempre es ir evolucionando con los espectadores y siempre elegir el próximo trabajo a realizar por esta circunstancia. El espectador de este momento del siglo XXI en este contexto histórico es un determinado espectador al que nosotros tenemos que ver cómo vamos yendo al compás de los cambios. Eso es, a mi criterio, en este momento lo más difícil. Bueno, eso es lo que creo que estuvo dicho en muchas cosas, pero el teatro es un fantasma para alejar las ausencias, las muertes, porque el personaje muere cada función y revive en la próxima. Eso nos da la idea de esta cuestión. El teatro es fugaz, es un eterno presente, es un momento, es algo que ya pasó, que cuando vos lo estás haciendo ya no se puede volver atrás, es vivo, por eso aleja a los fantasmas de la muerte, porque es algo que está vivo entre el cuerpo del que actúa y el cuerpo del espectador. A mí, hablando ahora en mi caso, me salvó de momentos muy difíciles, como te conté antes. Me divierte, me río, me da placer ver cómo evolucionan las actrices y los actores, me da placer ver la transformación, escuchar ese entre los que actúan y el espectador. Me da placer saber que el espectador la pasó bien. Al mismo tiempo que tapa agujeros existenciales que todas y todos tenemos, carencias,
Al mismo tiempo ocurre esta belleza que es el juego, la creación, la imaginación, poner en escena lo que no existe, crear en el espacio vacío y en el espacio ausente las presencias. Muchas cosas de los tantos años que llevo tanto en la actuación como en la dirección, el teatro ha significado eso, estar viva.